Estamos acá para aclarar un punto sobre las Escrituras, conversar sobre eso y explicar algunas situaciones que en algunos casos nos pueden llevar a la confusión. Ese es el objetivo un poco de estos comentarios. Hoy vamos a tocar un versículo que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Se trata del versículo 25. Y este versículo dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué le parece? Entonces, es necesario aclarar algunos puntos de este versículo. Antes de empezar eso, quiero que usted vea el contexto en que se da esta situación. Y es un momento en que Jesús está tratando de hacer entender a la gente que lo rodea, que lo sigue, o que se junta para poder escuchar sus palabras y a lo mejor acusarlo de esas mismas palabras. Él está tratando de decirles que Él tiene las mismas facultades que tiene el Padre. O sea, no hay diferencia entre Él y el Padre, en otras palabras. Eso les molestaba mucho a los judíos, muchísimo. Pero Jesús tenía que hacerlo entender. En el versículo 21 dice, por ejemplo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, eso es importante, porque aquí Dios o Jesús le dan vida a los que ellos quieren, aunque esa expresión encierra también una cierta responsabilidad de la persona. O sea, Dios quiere darles vida a ciertas personas que cumplen ciertos requisitos, que hacen ciertas cosas que a Él le interesan. Y bueno, a nosotros también debería interesarnos. Ese es el punto que queremos conversar un poco. Entonces, primero tenemos que, como le dijera yo, definir quiénes están vivos y quiénes están muertos. Usted me puede decir, pero si eso es muy fácil, es cosa de ver los que están en el cementerio, en las tumbas, y esos están muertos, y todos los demás, por supuesto que están vivos. Para Dios no precisamente es así. Eso es una apreciación humana, ¿no es cierto? Pero para Dios, los que están vivos son aquellos que están con Él. Y los que no están con Él, los que le rechazan, los que no le aceptan de alguna manera, esos están definitivamente muertos. Eso es muy importante saberlo y muy importante entenderlo. Y mucho más importante, por supuesto, es aceptarlo, porque a mucha gente eso le molesta. De hecho, hay algunos que predican que este versículo está hablando de personas que van a resucitar en el futuro, cuando dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Mucha gente piensa que en algún momento los muertos que están en el cementerio van a escuchar la voz de Dios y van a volver a la vida. Y está hablando de esos muertos. ¿Y cuáles son esos muertos? Dicen ellos. Son aquellos que han hecho cosas buenas en esta vida. Entonces van a volver a vivir y van a estar con Dios. Sí, hay un poco de verdad en eso. Pero en este momento, aquí, Jesús no está hablando de esas personas, está hablando de nosotros. De los que juegan al fútbol, de los que están trabajando, de los que van a pescar, de los que tratan de explicar algunos versículos bíblicos, ¿no es cierto? Está hablando de esas personas. ¿Quiénes están vivos y quiénes están muertos? Entonces, dice ahí, ¿no es cierto?, que los que oyeren la voz del Hijo de Dios, esos vivirán.
Entonces, si usted se da el trabajo de recorrer un versículo más atrás, el 24, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta que está hablando de personas, bueno, según nuestro criterio, todas vivas, ¿no es cierto? Pero porque para escuchar la voz y creer, usted tiene que estar respirando, porque si no, no podría hacerlo. Entonces, si usted escucha esa voz, dice, y cree, entonces no vendrá a condenación, o sea, no será condenado, sino que ha pasado de estar muerto a estar vivo. ¿Se da cuenta que está hablando de ese tipo de situación? Entonces aquí hay una cosa que establecer, que Jesús está diciendo para ese tiempo, en ese momento, o a partir de ese momento, de esos días, de ese tiempo. Por eso dice, viene la hora y ahora es. O sea, a partir de esos días, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea, a partir de los días de Jesús, querido amigo, nosotros tenemos esa gran oportunidad de escuchar esa voz de Jesús a través de la Biblia, por supuesto, ahora, a través del Espíritu Santo. Bueno, son temas que seguramente usted a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pero vamos a estar en estos videoclips explicando muchas de esas cosas. Entonces, esas personas dice que ahora van a poder escuchar la voz de Dios. También, por supuesto, Dios considera a los que están en los cementerios. Si usted se da el trabajo de recorrer un poquito más adelante en el versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en el futuro, cuando todos los que están en los sepulcros, ¿entienden? O sea, en el futuro, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso es importante entender para el futuro. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, los que están en los sepulcros e hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa vida que Dios le llama vida, ¿no es cierto? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, los que hicieron lo malo también van a volver a vivir, pero para ir a condenación. Usted se preguntará qué clase de condenación, dónde va a ser eso, cómo va a ser eso, pero lo vamos a ir tocando más adelante. Yo espero que usted pueda inquietarse a través de estos pequeños comentarios y pueda interesarse, porque escuchar esta voz es una cosa clave, querido amigo. Nosotros insistimos tanto en esto porque esto significa vida para usted. Si a usted se le estuviera terminando la vida, yo sé que usted se desesperaría. ¿Por qué no se desespera ahora? Esta es la vida. Le esperamos en el próximo programa, querido amigo. Que Dios le bendiga. Gracias.